Hola a todos, yo soy el mago de Escorpio y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo identificar la voz del ego y sus tácticas. Primero quiero hablar sobre que el ego siempre quiere algo de nosotros y ese algo es la energía. Siempre necesita energía en nosotros, así que utiliza estrategias o tácticas, como yo le digo, para sacarte esa energía. Entonces, ¿cuáles son estas tácticas que utiliza? Lo utiliza en el presente. Utiliza tácticas en el presente, tácticas en el pasado y tácticas en el futuro. Si no funciona una de estas, si no funciona una táctica del presente, recurrirá a otra, es decir, utilizará la táctica del pasado. Si no funciona la del pasado, entonces utilizará la del futuro. Y así, para poder sacarte energía en alguna de ellas. Entonces, em, vamos a hablar sobre estas tácticas. ¿Cómo es que identificar la voz del ego también nos ayuda a identificar estas tácticas? Por ejemplo, hablando de la táctica del presente, ¿cómo utiliza esta táctica? Em, Aquí fomenta los malos hábitos o adicciones. Por ejemplo, si hay una actitud de procrastinación en una persona, siempre va a haber una razón para que se posponga esta actividad que se supone que es importante y que debe llevarse a cabo, pero se pospone. Entonces, siempre va a haber un diálogo que va a concretarse y va a tener razón, va a tener lógica, pero al final lo único que hace es estar posponiendo esa actividad que es importante. Se pospone, se vuelve procrastinación. Em, en un ejemplo de adicción, por ejemplo, si una persona es adicta a, o es alcohólica, por ejemplo, em, hay un diálogo entre el ego y esta persona que tiene adicción, en el cual puede llegar a volverse absurda. Por ejemplo, si una persona bebe 5 cervezas y llega a un estado alcohólico, va a caer en un diálogo donde supersticioso, como por ejemplo, no, pero es que es importante que me tome las otras 5 para así lograr tomarme 10 cervezas, porque si solo me tomo 5, cosas raras pasan en mi vida. Si me tomo las 10, entonces todo me va a ir bien. Y al final es un diálogo absurdo, ¿verdad? No tiene coherencia ese ejemplo, pero ocurren diálogos así que tratan de incitar o fomentar estos malos hábitos. Em, Cuando no es así, tengan siempre presente de que eh, la energía no se mueve afuera, es de dentro hacia afuera, como es adentro, es hacia afuera. No, nunca es de afuera hacia adentro y nunca es lo que hay afuera controla lo que hay afuera, ¿no? Como por ejemplo en este ejemplo, las cervezas no tienen poder en tu entorno o en tus situaciones, nunca van a tener poder sobre ella afuera. Eres tú al final quien, quien se empodera y se controla a sí mismo y así puede cambiar su entorno y su realidad. Entonces, esta es una táctica del presente. En una táctica del pasado, lo que ocurre aquí es de que te trae recuerdos de situaciones difíciles, tristes, que te hayan podido ocurrir, como por ejemplo una situación de la infancia. Esto es un ejemplo de que una persona tuvo un momento difícil y lo que ocurre aquí es de que te pone en un estado de tristeza, de enojo o de nostalgia, como un arrepentimiento. Y lo que uno en realidad debería hacer aquí es comportarse como un adulto. Y cuando hablo de un adulto me refiero a una persona equilibrada, como una persona que tenga en equilibrio su energía masculina con su energía femenina, que aplique mente, razón, lógica, pero que también aplique el sentimiento, que haya un equilibrio para poder abordar o navegar estos recuerdos del pasado sin que los consuman, sin que se dejen llevar, sin que se dejen controlar por el sentimiento. Entonces, si esta situación difícil, como por ejemplo que a una persona de niño le hayan gritado, es importante regresar como un adulto, explicarle esto al niño, qué es lo que ha ocurrido, que vendríamos a ser nosotros mismos en ese recuerdo,
explicarles qué fue lo que ocurrió, como por ejemplo, bueno, lo que pasa es que esta persona que te gritó, eh, como ha tenido sus propios pensamientos y sentimientos y se terminó desquitando contigo y no ha sido tu culpa, pero tuvieron este diálogo, tuvieron esta conversación donde tú saliste afectado. Entonces, es importante que nosotros seamos adultos en esos recuerdos, sean de infancia o sean pasados, y podamos traernos de vuelta, podamos acompañarnos, podamos abrazarnos en sentimiento, en pensamiento, y traernos de vuelta, no quedarnos en el pasado. Como mencioné en el video anterior, es importante seguir adelante, porque, por supuesto, los recuerdos van a ser habituales, pero es importante no quedarse ahí, no quedarse enganchado, sino seguir adelante. Entonces, ya identificas la táctica del pasado que utiliza el ego. Ahora, ¿cuál es la táctica del futuro? En la táctica del futuro crea escenarios negativos. Por ejemplo, si una persona tiene que ir a visitar a otra a una distancia lejana, entonces lo que va a hacer es tomar un bus para llegar a su destino, pero comienza a imaginarse mientras se está alistando, preparando para ir allá, que se imagina que en el bus ocurren situaciones adversas, como por ejemplo que alguien peligroso se sube al carro, que hay mucho tráfico, que de repente no va a llegar a tiempo, o situaciones que lo ponen en un estado de miedo, de nervios y de ansiedad. Entonces, es importante más bien fomentar pensamientos positivos, como por ejemplo, y si en vez de estas situaciones, de estos escenarios negativos, tengo un viaje tranquilo, tengo un viaje donde no hay tráfico, donde hay un asiento y yo ocupo su lugar y viajo tranquilo, donde el chofer es amable, donde llego a mi destino a tiempo, donde paso un buen momento con la persona que voy a visitar. Es decir, crear situaciones que fomenten el crecimiento, que no decrezcas, que no te pongas, que no crees situaciones desde el miedo, sino más bien desde la serenidad, desde la tranquilidad. Entonces, ya has descubrido las técnicas, o bueno, tácticas que utiliza el ego en el presente, en el pasado y en el futuro. Estos son algunos ejemplos que yo estoy dando, también compartiéndolo desde mi experiencia, cómo es que yo también he identificado cómo el ego habla, cómo son sus tácticas, pero por supuesto son tácticas, puede utilizar muchas tácticas para poder sacarte energía. Entonces es muy importante que tú también aprendas a identificarlas. Y esto también es identificar la voz de tu ego, es una práctica de autoconciencia, de crecimiento y de discernimiento. Debes aprender a identificar esta voz para no incitar los malos hábitos, no dar esa energía de ti al ego, sino más bien ponderarte de ti. Si tú te empoderas de tu presente, te empoderas de tu pasado y te empoderas de tu futuro, te empoderas de ti mismo. Así que sí, es eso lo que quería hablar el día de hoy. Es muy importante ser consciente, habitar siempre el presente cuando vayamos a identificar estas tácticas para no quedarnos enganchados en ninguna de ellas y seguir adelante, por supuesto. Así que siempre tengan presente de que ustedes pueden lograr y llevar a cabo todo lo que se propongan, que tienen mucho poder, mucho amor y mucha luz en ustedes, y es muy importante encontrar los medios para no solamente expresarlo a nuestros seres queridos, sino también a nosotros mismos. Así que sí, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adonai.